Muy buenas tardes, les habla el alumno Jarvin David Martínez Rodríguez de la Universidad de Pamplona, de la sede Villarrosario. Hoy les venimos a presentar qué son las aminas. Mi grupo se encuentra conformado por los siguientes alumnos: Angie Sánchez, Jayler Fernández, Eduardo Mendoza y Zaira Ararat. Y la persona que les habla, Jarvin David Martínez. ¿Qué es una amina? Las aminas son compuestos químicos orgánicos que se consideran como derivados del amoníaco y resultan de sustancias de uno o varios de los hidrógenos de la molécula del amoníaco y por otros sustituyentes o radicales. Las aminas son simples cuando los grupos alquilos son iguales y mixtos a estos diferentes. Las aminas son compuestos muy polares. Las aminas primarias y secundarias pueden formar puentes de hidrógeno. Las aminas terciarias puras no pueden formar puentes de hidrógeno, sin embargo pueden aceptar enlaces de hidrógeno con moléculas que tengan enlaces de OH, de oxígeno o hidrógeno, como el nitrógeno o como el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno, el enlace de nitrógeno e hidrógeno es menos polar que el enlace de oxígeno y hidrógeno. Por lo tanto, las aminas forman puentes de hidrógeno más débiles que los alcoholes, de pesos moleculares semejantes. Las aminas primarias y secundarias tienen puntos de ebullición menores a los de los alcoholes, pero mayores a los de los éteres, de peso molecular semejante a las aminas terciarias. A las aminas terciarias sin puentes de hidrógeno tienen puentes de ebullición más bajos que las aminas primarias y secundarias, de pesos moleculares semejantes. Una amina primaria es aquella que puede perder un hidrógeno de su cadena principal, de uno de sus tres hidrógenos. La mina secundaria es aquella que pierde dos de sus tres hidrógenos. Y la mina terciaria es aquella que pierde los tres hidrógenos, como lo podemos ver en los siguientes ejemplos. Nomenclatura de aminas. Las aminas se clasifican de acuerdo con el número de átomos de hidrógeno del amoníaco, que se sustituyen por grupos orgánicos. Los que tienen un solo grupo se llaman aminas primarias, las que tienen dos se llaman aminas secundarias y las que tienen tres aminas terciarias. Las aminas sencillas se nombran enumerando los grupos de sustituyentes a los átomos de hidrógeno del amoníaco y terminando con amina. Si hay varios grupos o radicales sustituyentes iguales, se usan prefijos como di o tri. Cuando se trata de grupos diferentes, estos se nombran de orden alfabético: etil antes de metil o butil antes de propil, prescindiendo del tamaño y terminando con la terminación amina, como podemos ver algunos ejemplos. Reglas para nombrar aminas. Se identifica la cadena principal, que tenga el grupo amino, y se enumera por carbono, el cual se encuentra unido al grupo amino. Si existen dos o más grupos aminos, se nombran desde el extremo de que el lugar de los menores prefijos localizados o posicionados de los sustituyentes y se nombra en orden alfabético con la palabra amina, como podemos ver en los siguientes ejemplos. El ciclopropilamina, el 4-etil, 3-metil, 2-hexenoamina, el 3-etil, 6-metil, 1,8-nonanodiamina. 2. Cuando hay radicales complejos que no sean radicales alquilos sustituyentes al hidrógeno del grupo amino, se utiliza la letra N mayúscula por cada sustituyente y se procede a nombrar el compuesto, como podemos ver en los siguientes ejemplos. N-acetil, N-propioni benzamida, N-etil 4-N-dimetilhexanoamina. 3. Si el grupo amino se encuentra como sustituyente junto a otro
grupo funcional más importante y el caso de existir varios en una cadena se utilizan los prefijos amino, metilamino, aminometil. El grupo amino debe quedar en la menor posición, como podemos ver en los siguientes ejemplos. Ácido 3-amino 5-metil hexanoico, 1,3,5 pentanotiramina o 3-amino 1,5 penanodiamina. 4. Cuando varios átomos de hidrógeno forman parte de la cadena principal, se enumeran normalmente viendo que su posición sea la más baja posible y se nombra con el vocablo asa, como podemos ver en el último ejemplo, 3,6,10 triasa tridecano. Hola, mi nombre es Angie Sánchez. Hoy les vengo a hablar de la basicidad de las aminas. Una amina puede comportarse como una base de Lewis o como un nucleófilo, debido al par de electrones no enlazantes sobre el átomo de nitrógeno. Una amina puede actuar también como base de Vassar-Lowry, aceptando el protón de un ácido. Como podemos ver, acá tenemos dos ejemplos. El primero es la reacción de una amina como base y el segundo es la reacción de una amina como un nucleófilo. Como las aminas son fuertes, son bases fuertes, sus disolventes acuosas son básicas. Una amina puede sustraer un protón del agua formando un ion amonio y un ion hidroxilo. A la constante del equilibrio de esta reacción se le llama constante de la basicidad de la amina y se representa por, como podemos verlo acá, por kilovoltios. Como podemos ver, los valores de kilovoltio para la mayoría de las aminas son del orden de 10 a la menos 3 y el equilibrio de la reacción de disociación se encuentra desplazado hacia la izquierda. A continuación se muestra un diagrama de energía para la reacción de la amina con el agua. Acá lo podemos ver. Y cualquier característica estructural que estabilice al ion amonio en relación con la amina libre desplaza la reacción hacia la derecha, haciendo que la amina sea una base más fuerte. Por el contrario, cualquier característica estructural que tienda a estabilizar a la amina libre en relación con el ion amonio desplaza la reacción hacia la izquierda, haciendo que la amina sea una base más débil. Las alquiminas son bases más fuertes que el amoníaco, por ejemplo la metilamina es más básica que el amoníaco. Como podemos ver en los ejemplos, la diferencia de basicidad entre la metilamina y el amoníaco se explica por el efecto electrón dador de los grupos alquilo. En el caso de la metilamina, el grupo metilo ayuda a estabilizar la carga positiva del nitrógeno, lo que provoca una disminución de la energía potencial de catión metilamonio y desplaza el equilibrio hacia la derecha. Siguiendo el anterior razonamiento, se debería esperar que las aminas secundarias fueran bases más fuertes que las aminas primarias y las aminas terciarias fueran bases más fuertes que las aminas secundarias. La situación real es más complicada debido a la solvatación. Como los iones amonio tienen carga positiva, están fuertemente solvatados por el agua y la energía de solvatación contribuye a aumentar su estabilidad. Si el átomo de nitrógeno en el catión amonio presenta muchos grupos alquilo, caso de las aminas secundarias y terciarias, la solvatación se ve dificultada porque las moléculas de agua no se pueden acercar al átomo de nitrógeno que porta la carga positiva. Por lo tanto, los grupos alquilo sobre los átomos de nitrógeno en las aminas ejercen dos efectos contrapuestos. Por una parte, estabilizan el catión amonio por efecto inductivo, electrón dador, pero por otra, desestabilizan el catión amonio al impedir una nueva solvatación. Como resultado de todo ello, las aminas primarias, secundarias y terciarias muestran valores semejantes de basicidad. Las aminas aromáticas son bases mucho más débiles que las aminas alifáticas. Esta disminución de la basicidad se debe a la deslocalización por resonancia de los electrones no enlazantes de la amina. En la anilina, el par aislado de electrones no enlazantes en el nitrógeno está deslocalizado sobre el sistema pi del anillo aromático. Este solapamiento es imposible en el ion anilino y por ello el reactivo está estabilizado en comparación con el producto
y la reacción está desplazada hacia la izquierda y la anilina no es tan básica como las aminas alifáticas. Como podemos ver, los efectos de hibridación también juegan un papel en la basicidad de las aminas. Por ejemplo, la piridina es una base más débil que las aminas alifáticas. Como la piperidina, en la piridina, al par de electrones no alcanzantes, ocupan un orbital como hibridación sp a la 2 y la piperidina ocupan un orbital de hibridación con sp3. Cuanto mayor es el carácter S de un orbital, mayor es la atracción que ejerce el núcleo sobre los electrones. En la piridina, el par electrónico solitario está en un orbital con más carácter S que el orbital que ocupa el par de electrones solitarios en la piperidina, y por lo tanto los electrones están menos disponibles para unirse al protón. Como podemos ver acá en los ejemplos, la piridina es un híbrido sp a la 2 y la piperidina es un híbrido sp a la 3. Reacción de las aminas como nucleófilos. Las aminas reaccionan con los halogenuros de alquilo primarios para formar halogenuros de amonio alquilados. Las reacciones transcurren mediante el mecanismo SN2 y por lo tanto los halogenuros terciarios estéricamente impedidos no reaccionan y los secundarios pueden dar lugar a las reacciones de eliminación. El problema con estas reacciones de N-alquilación es que la sal de las aminas se desprotona y las aminas secundarias resultantes es nucleofílica y puede reaccionar como otra nomenclatura de halogenuro de alquilo. La aplicación de esta reacción de alquilo se ve seriamente limitada ante las dificultades que extraña detener la reacción en la etapa de monoalquilación, incluso agregando un solo equivalente de halogenuro. Algunas moléculas de aminas reaccionan una, dos y hasta tres veces, produciendo la sal de tetraquilamonio. El resultado de la reacción es la formación de una mezcla compleja de aminas. Síntesis controlada de aminas. Para evitar las alquilaciones múltiples que se producen en la reacción de amoníaco o las aminas con halogenuros de alquilo, se emplean métodos alternativos que hacen uso de nucleófilos nitrogenados incapaces de provocar polialquilaciones. Algunos de estos métodos se comentan a continuación. La síntesis de Gabriel. Este método permite la alquilación controlada de aminas primarias. Para ello se emplea como reactivo nucleofílico la sal potásica de la ftalimina, que evita las alquilaciones múltiples que se producen cuando el amoníaco reacciona con halogenuros de alquilo. La ftalimina es bastante ácida y se puede convertir en su sal potásica mediante reacciones con hidróxido potásico. El resultado de esta reacción ácido-base es la formación de anión ftalimida, que es un buen nucleófilo. La reacción SN2 con halogenuros de alquilo genera una N-alquiftalimida. La N-alquiftalimida se puede hidrolizar con ácido acuoso o base, aunque la hidrólisis es a menudo difícil. Por ello, es más conveniente tratar la N-alquiftalimina con hidracina en etanol a reflujo, lo que lleva a la amina primaria y a la ftalacina 1,4-diona. Reacción de Hoffman. La eliminación de la sal de amonio cuaternaria se lleva a cabo a través de un mecanismo E2 y necesita una base fuerte. Para suministrar esta base, el yoduro de amonio cuaternario se convierte en hidróxido de amonio cuaternario mediante tratamiento con óxido de plata. Cuando se calienta el hidróxido de amonio cuaternario se produce la reacción de eliminación E2 y se forma un alqueno. A este proceso se le conoce con el nombre de eliminación de Hoffman. La preferencia en la eliminación de Hoffman se debe a varios factores. Uno de estos es el grado de ruptura del enlace CN en el estado de transición. Las reacciones de eliminación E2 de halogenuros de alquilo, el enlace CH se está rompiendo de forma sincrónica con el enlace CX, de forma que el estado de transición desarrolla un notable carácter de enlace doble. El grupo amino
es el peor grupo saliente de los aniones cloruro, bromuro o yoduro, y en el estado de transición E2 de las sales de amonio cuaternario, el enlace CH se ha roto más que el enlace CN. En tales condiciones, el estado de transición no desarrolla un elevado carácter de enlace doble, y el factor que determina la dirección de la eliminación es la acidez de los átomos de hidrógeno, que van a ser eliminados, más que la estabilidad del alqueno que se va a formar. Por tanto, el producto mayoritario en la eliminación de las sales de amonio cuaternario es el que resulta de la eliminación de los hidrógenos más ácidos, que son los que se encuentran sobre el átomo de carbono menos sustituido. Otro factor determinante en la formación del alqueno menos sustituido es el gran volumen estérico del grupo saliente. El mecanismo de eliminación E2 implica una disposición anticoplanar en el grupo saliente y el protón. El producto Hoffman predomina porque la eliminación de uno de los protones de C1 implica un estado de transición de menor energía, y es más probable que el estado de transición impedido que necesita la orientación Zaitsev. La eliminación de Kolb. Las aminas se oxidan con facilidad durante su almacenamiento cuando están en contacto con el aire. La mayor parte de las aminas se oxidan con agentes químicos como peróxido de hidrógeno o el ácido metacloroperoxibenzoico. Las aminas primarias se oxidan con mucha facilidad, pero con frecuencia se obtienen mezclas complejas de productos. Las aminas secundarias se oxidan fácilmente para dar hidroxilaminas, aunque también se forman varios subproductos y con frecuencia los rendimientos son bajos. Las aminas terciarias se oxidan a óxidos de amina con buenos rendimientos. Debido a la carga positiva en el átomo de nitrógeno, los óxidos de amina pueden participar en reacciones de eliminación denominadas reacciones de eliminación de Cope. El oxígeno del óxido de amina es el centro básico que se requiere para el proceso de eliminación. Esta se efectúa a través de un estado de transición cíclico y transcurre por lo general con la misma orientación que la eliminación de Hoffman, proporcionando el alqueno menos sustituido. Reacción de las aminas alifáticas con ácido nitroso, nitrosocompuestos. Las reacciones de las aminas con ácido nitroso son especialmente útiles. Como el ácido nitroso es inestable, se genera in situ, que es una clase de oxidación química, mezclando nítrido sódico con ácido clorhídrico diluido y frío. En la siguiente reacción podemos ver nítrito sódico más ácido clorhídrico, que producen ácido nitroso más cloruro de sodio, en donde el nitrito sódico se reemplaza el sodio por el hidrógeno, pasando este a ser un ácido nitroso más el cloruro de sodio. En una disolución ácida, el ácido nitroso se protona y a continuación pierde agua para formar el catión nitrosonio. Cada una de las tres clases de aminas reacciona de forma diferente con el anión nitrosonio. Primera reacción. Reacción de las aminas primarias con el ácido nitroso. Las aminas primarias reaccionan con el ácido nitroso para formar sales de diazonio. A este procedimiento se le llama diazoación o diazotación de la amina. El mecanismo de la reacción se inicia con el ataque nucleofílico de la amina sobre el catión nitrosonio, lo que genera una N-nitrosoamina, en donde N se permite decir que X sustituyentes están unidos al nitrógeno de la cadena principal. N es un prefijo. A continuación, la transferencia de un protón de un átomo de nitrógeno a oxígeno forma un grupo hidroxilo y un segundo enlace N y N.
Segunda reacción. Reacción de las aminas secundarias con el ácido nitroso. Las aminas secundarias reaccionan con el ácido nitroso para formar nitrosoaminas. Las nitrosoaminas secundarias son estables bajo las condiciones de reacción, porque no tienen el protón NH necesario para participar en la segunda etapa de formación de cationes de diazonio. La nitrosoamina secundaria se separa de la mezcla de reacción como un líquido aceitoso. Se ha demostrado que pequeñas cantidades de nitrosaminas provocan cáncer en animales de laboratorio, lo que ha causado preocupación acerca de la práctica normal de emplear nitrito sódico como conservante de carnes como tocino, jamón y salchichas. Tercera reacción. Reacción de las aminas terciarias con el ácido nitroso. Las aminas terciarias reaccionan con el ácido nitroso para formar sales de N-nitrosoaminio. Como no hay un protón NH ácido en la sal de N-nitrosoaminio terciario, es imposible la pérdida de protón para dar la N-nitrosoamina y se produce un equilibrio entre la amina y la sal de N-nitrosoaminio. Se forma un ion N-nitrosoamino.